Muy buenos días con todas, con todos. El Departamento de Matemática de la Escuela Politécnica Nacional les da la bienvenida a este seminario de, de los fundamentos de la matemática, a esta sesión número 2. Mi nombre es Juan Carlos Trujillo y Andrés Merino. Les saludamos en esta nueva sesión. Buenos días con todos. Bienvenidos a esta sesión de la sesión número 2 de la presentación de la teoría de conjuntos. Bueno, vamos a continuar con lo que estamos hablando la semana anterior, así que Juan Carlos nos terminará de exponer y nos comenzará a exponer los primeros axiomas de la teoría de conjuntos. Sigue, Juan Carlos, adelante. Gracias, Andrés. Bien. Primeramente, hagamos un resumen brevísimo de lo trabajado en la sesión anterior. Recordemos que el abordaje de la teoría de conjuntos es de una teoría desde el punto de vista axiomático. Eso significa que establecemos en primer lugar los conceptos primitivos y cualquier otro concepto los definiremos única y exclusivamente a través de estos conceptos primitivos o sus definiciones o definiciones que se hayan hecho exclusivamente por los conceptos primitivos. Estableceremos, asumiremos, enunciaremos los axiomas que definen implícitamente a estos conceptos primitivos y todas las propiedades que tienen estos conceptos primitivos y los conceptos que hemos definido se deducirán única y exclusivamente de axiomas o de teoremas que ya se hayan deducido o se puedan deducir de los axiomas. Bien, visto así las cosas, la semana anterior o en la sesión anterior establecimos dos conceptos primitivos para la teoría de conjuntos, el de clase y relación de pertenencia. A partir de allí definimos el concepto de conjunto como una clase que pertenece a otra clase y una clase propia como una clase que no es un conjunto. Es decir, una clase que no pertenece a ninguna clase. Introducimos nuevos conceptos como la relación de igualdad. Dos clases son iguales si tienen los mismos elementos. Formalmente, si la proposición para todo X, la doble implicación de X pertenece a Y, X pertenece a B, es verdadera, entonces decimos que las clases A y B son iguales. Recordarán, y esto es una característica de las matemáticas, el lenguaje simbólico, los signos que usamos para representar los conceptos, son fundamentales para poder desarrollar de una manera óptima la teoría de conjuntos, ¿no? Bueno, cualquier teoría matemática. Definimos también el concepto de subclase como dos clases, la una es subclase de la otra, si todos los elementos de la primera son elementos de la segunda, es decir, si la proposición para todo X, si la implicación de X pertenece a A y X pertenece a B es verdadera. Con ello, con estos conceptos, introdujimos el primer axioma, el axioma de sustitución, que nos dice fundamentalmente que si dos clases son iguales, en cualquier proposición donde aparezca una de ellas, podemos sustituirla por la otra y la proposición resultante de la sustitución tendrá el mismo valor de verdad que la proposición antes de la sustitución. Eso dicho de modo general, se deduce, entre otras cosas, se deduce fundamentalmente de este axioma de sustitución que nos dice que si A es igual a B y B pertenece a C, entonces A pertenece a C. Como pueden ver, es una sustitución en este B de aquí por el A. Bien, el segundo axioma de esta teoría, el denominado de construcción de clases. Este es el motor de creación de clases para la teoría de conjuntos. Para ello solamente requerimos de una proposición
Y con eso podemos afirmar la existencia de una clase cuyos elementos son justamente todos los conjuntos que hacen o que son o para los cuales esta proposición dada es verdadera. La cuestión más importante de este axioma es que solamente nos asegura la existencia de una clase, no de un conjunto necesariamente. Bien, con este axioma, aunque no lo voy a escribir este momento, con este axioma, bueno, no vamos a hacer el detalle, solo lo recuerdo, fuimos capaces de mostrar la existencia de una clase que es la clase vacía, de la clase universal y de la clase de Russell, ¿no? Cuyas características fundamentales son ningún conjunto pertenece a la clase vacía, todos los conjuntos pertenecen a la clase universal y aquellos conjuntos que no se pertenecen a sí mismos son todos los elementos de la clase de Russell. El siguiente axioma, o antes de este axioma, el de construcción de clases no nos garantiza nada sobre el estado de ser conjunto o no conjunto de estas clases. Para poder obtener, por ejemplo, una clase propia, es necesario el axioma bueno, no, uno de ellos es el axioma de subclase, pero el axioma, o mejor dicho, la propia definición y la lógica nos permite concluir que la clase de Russell es una clase propia, como ustedes recordarán, ¿no? El resultado se probó porque esta equivalencia debería ser válida en el caso de que la clase de Russell fuera un conjunto. Como esta equivalencia lógica obviamente no es válida, entonces la clase de Russell no es un conjunto, sino una clase propia, que junto con el axioma de subclase nos permite mostrar que la clase universal también es una clase propia. ¿Por qué? Porque este axioma establece que toda subclase de un conjunto debe ser un conjunto. Como es cierto que la clase de Russell es subclase de la universal, si la clase universal fuera un conjunto, la clase de Russell sería también un conjunto, lo que contradice con el hecho de que hemos deducido de que no lo es. Bien, siguiendo con la aplicación del axioma de construcción de clases, tenemos estos teoremas y definiciones. Aquí una precisión, un recordatorio. Le llamamos teorema y definición porque, para empezar, el axioma de construcción de clases nos permite establecer la existencia de esa clase. Una vez establecida esa existencia y la unicidad de esas clases, podemos ponerles un nombre. Les ponemos un nombre, les damos una representación simbólica. Por eso llamamos teorema y definición a estos enunciados. Y con este axioma hemos deducido la existencia de una clase llamada unitaria, otra clase llamada par desordenado. Aunque no hicimos con detalle la sesión anterior, pero ustedes pueden encontrar en el documento de la sesión número 1 esos detalles precisamente. Los nombres que hemos colocado se justifican por las propiedades, las características de estas clases. La clase unitaria del conjunto A se llama unitaria porque el único elemento que pertenece a esta clase es precisamente A, ¿no? El par desordenado se denomina par porque tiene únicamente A y B como elementos, bueno, siempre y cuando A y B sean distintos, y desordenado porque la clase del par desordenado de A y B es igual a la clase del par desordenado de B y A. En parte esta es la razón para llamarle desordenado. Él decía que par siempre y cuando A y B sean distintos, porque el par desordenado de A y B es igual al unitario de A solo si A es igual a B. Bien, otro de los teoremas, que nos permite hablar del par desordenado es el teorema de caracterización. Es decir, dos pares son iguales cuando hay estas posibilidades. A puede ser
C y B puede ser D, o A puede ser D y B puede ser C. Finalmente, mediante el concepto de par desordenado, podemos definir uno de los conceptos más importantes de la teoría de conjuntos, que es el de par ordenado, ¿no? La definición no es una definición obvia si pensamos encontrarla sin ninguna base, es decir, simplemente quiero una definición de par ordenado y es fácil ver. Dada la definición, es bastante fácil darnos cuenta por qué funciona. La idea del par ordenado es poder distinguir justamente entre el par de A y B y el par de B y A. Esta definición nos dice que distinguimos a de B tomando como elementos del par desordenado el unitario de A, que es el primer elemento, y el par desordenado de A y B. Con ello logramos demostrar o deducir este teorema, que es justamente lo que caracteriza el hecho de ser ordenado. El par ordenado de A y B es igual al par ordenado de C y D solamente y solo allí cuando A es igual a C y B es igual a B. Lo de par está claro, es un par desordenado. Bien, aquí voy a hacer una explicación que no hicimos la sesión anterior. Está en los apuntes de forma que pueden leerlo con bastante detenimiento. A diferencia del par desordenado, A y B no son elementos del par ordenado de A y B. Y de hecho, no les llamamos elementos A y B. El nombre oficial son las componentes del par ordenado de A y B. Y la razón no es simplemente poner un nombre distinto, es porque efectivamente A no es un elemento del par ordenado de A y B tampoco. Veamos el caso de A. El caso de B es ligeramente diferente, pero bajo el mismo concepto. Para poder establecer y probar que A no es elemento del par ordenado de A y B, necesitamos de un teorema o de una proposición que no está todavía deducida y que no la podemos deducir. Vamos a deducirla al final de esta sesión y vamos a adelantarla a ponerle como un teorema o como un axioma temporal, que es precisamente esta. Como teorema vamos a admitir por ahora que para todo conjunto A no se pertenece a sí mismo. Ya vimos que si esta proposición se aceptara como verdadera, nos vamos a encontrar con una paradoja. Vamos a encontrarnos con el hecho de que la clase de Russell se pertenece a sí misma, porque tendría que ser un conjunto. Y eso es equivalente a que no se pertenezca a sí misma. Por esa razón, una teoría de conjuntos que al menos no elimine la contradicción dada por la llamada justamente paradoja de Russell, tiene que tener como teorema o axioma esta proposición. A no se pertenece a para todo A, para todo conjunto A. Asumiendo esto, es fácil ver por qué A no es elemento del par ordenado de B. Y razonemos por el absurdo. Si A fuera elemento del par ordenado de A y B, puesto que el par ordenado de A y B es el unitario de A y es el par desordenado del unitario de A y el par desordenado de A y B, entonces, por la definición de igualdad, tendríamos necesariamente que A pertenece a este par desordenado, lo que implica que A debería ser o igual al unitario de A o A debería ser igual al par desordenado de A y B. Y obviamente esto nos lleva a contradecir este teorema, porque por otra parte sabemos que
A pertenece al unitario de A y también A pertenece al par desordenado de A y B. Por tanto, por el axioma de sustitución, la conclusión sería en ambos casos que A pertenece a contradiciendo esto. Por tanto, asumiendo esta proposición como verdadera, y es algo que vamos a tenerlo en la teoría de conjuntos, aunque todavía no lo enunciemos ni lo deduzcamos, A no pertenece al par ordenado de A y B. Y B tampoco. Se razona de la misma manera. De hecho, por eso le ponemos el nombre de componente, la primera componente A, la segunda componente B. Esto de primero y segundo es fácilmente distinguible. La primera componente es el conjunto que en la definición aparece como el unitario y el otro como elemento del par desordenado. Bien, las deducciones de los teoremas de caracterización no son muy complicadas, son tanto engorrosas, porque hay que considerar algunos casos. Y obviamente a todos los que quieren trabajar en fundamentos o en cualquier cosa en particular, a los que se liguen a este grupo de estudio, va dirigido la siguiente disposición. Tienen que sentarse y hacer las demostraciones por ustedes mismas, por ustedes mismos. No hay otra manera de aprender matemática, de aprender los fundamentos. Con todo, tienen una buena referencia en las notas. En algunos casos están con más o menos detalles. Finalmente, con el concepto de par ordenado, somos capaces ya de definir el concepto de producto cartesiano. Nuevamente, la existencia de esta clase viene dada por el axioma de construcción de clases aplicado a esta proposición. Aquí es importante señalar que introduciremos un primer abuso de notación. La notación de la clase dada por el axioma de construcción de clases nos dice que antes de los dos puntos, lo que vaya aquí es una variable de conjunto. Por ejemplo, X, y luego de los dos puntos va la proposición en la que X aparece. Sin embargo, esta notación puede resultar a veces engorrosa o más larguita de escribir y queremos optimizar nuestra escritura siempre y cuando no perdamos el concepto de vista, ¿no? Siempre que no perdamos de vista el concepto. Y a veces también el abuso de la notación permite entender mejor el concepto. Un producto cartesiano siempre tiene como elementos y únicamente como elementos pares ordenados. Por tanto, vamos a introducir el siguiente abuso de notación. En lugar de escribir esta Z, tales que Z es el par ordenado de X de Y X está en A y Y está en B, vamos a escribir directamente así. El producto cartesiano de A y B es la clase de todos los pares ordenados de X de Y, tales que X está en A y Y está en B. Si le oficializamos, le incluimos en el diccionario oficial a este símbolo, a pesar de que en la formulación del axioma no está así. Y así queda bastante claro. Bueno. Carlos, ¿me permites hacer una acotación ahí? Por supuesto. Bueno, claro. En la definición de par ordenado, como la pueden ver, como bien dijiste, Juan Carlos, no es tan evidente. Sí, no creo que se ocurriría que así se pueda definir un par ordenado. Y aquí es algo que cuando se hace la formalización de la matemática, se tiene un concepto que quiere que se tenga algunas propiedades y en base a esas propiedades se tiene que encontrar una manera de definir el concepto con lo que tenemos anteriormente. Entonces, lo único que teníamos anteriormente era el axioma de construcción de clase y el que me permitía construir pares desordenados. Y bueno, me parece a mí una idea brillante a quien se le ocurrió justamente poner de esta manera el par desordenado del unitario de A y el par desordenado de B, pero fue construido con la intención de que se tenga el teorema de la caracterización. Y ahí me gustaría acotar que no es la única forma que podríamos definir par
par ordenado. Esta fue la definición dada por Kuratowski. Sí, no le tengo el año a la mano. 1920, por ahí, por esos años. Sí, debe ser. Pero si estudian tal vez otro libro de teoría de conjuntos y ven los fundamentos, la que más suele aparecer es la de Wiener, que tiene que ver también con la clase vacía. Pero lo que quería llegar es que el mismo concepto, en una misma teoría axiomática, se lo puede definir de diversas formas y llegar a las mismas conclusiones. Uh-huh. Precisamente, aprovechando que lo mencionas, una manera alternativa de definir el par ordenado es el siguiente. Es el par desordenado de dos pares desordenados. El par desordenado de A y vacía, y la clase vacía, y el par desordenado de B y el unitario de la clase vacía. ¿Por qué no hacerlo de esta manera en este momento? La razón simplemente es porque para poder tomar esta como una definición válida, en este momento requeriríamos tener que la clase vacía es un conjunto. Podríamos postularlo eso como un axioma, pero no lo vamos a hacer hasta más avanzado y además indirectamente. Temporalmente, si lo admitimos como un axioma, lo podríamos hacer y esta es una definición también adecuada. ¿Por qué? Porque nos permite deducir esta proposición. Como dijo Andrés, tenemos en mente los conceptos que queremos y simplemente buscamos la manera de, con el menor número en general de axiomas o de conceptos previos, definir estos conceptos. Noten ustedes también que aquí se distingue fácilmente la primera de las segunda componentes. A va acompañado del vacío y B va acompañado del unitario del vacío, ¿no? Esa es una manera precisamente de poder distinguir. Un ejercicio excelente es precisamente mostrar que con esta definición también se tiene el teorema de caracterización. Más aún, que son equivalentes. De esa forma podemos probar la equivalencia de las dos definiciones. Bien, empecemos entonces, o retomemos entonces el segundo, o los temas de nuestra segunda sesión. Para ahora hemos reservado completar los axiomas básicos de la teoría de conjuntos, salvo el axioma de infinitud. Axioma que precisamente nos permitirá deducir muchas cosas, pero en particular el hecho de que la clase vacía es un conjunto. Y para ello vamos a introducir los conceptos de grafo, unión o familias indexadas, uniones generalizadas, y con ello vamos a centrarnos en ver hasta los axiomas básicos que nos permitirán establecer que las clases más importantes de la matemática son conjuntos. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Recuerden que la teoría de conjuntos es una teoría desarrollada sobre la base de la denominada teoría intuitiva o de la primera noción de conjunto que Georg Cantor creó en el siglo XIX. Definición, teoría que en su estado así no formal posee o tiene paradojas, contradicciones, y que precisamente la comunidad matemática a partir del siglo XX quiere salvar el poder que tiene esta teoría, este poder unificador
que se descubrió en el concepto de conjunto, quitándole, eliminando precisamente esas contradicciones, esas paradojas. Para ello, como mencionamos la sesión anterior, tuvimos que crear teorías con conceptos que no son necesariamente los que la matemática cotidiana y contemporánea lo requiere en su trabajo diario, cuando estudiamos el cálculo diferencial, etc. Sin embargo, había que hacer propuestas de esta naturaleza para poder evitar las paradojas. Una es la teoría que estamos estudiando, en la que es necesario definir primeramente o introducir una noción más general, que es la de clase, y la de conjunto como una clase particular. Las clases que pueden darnos o dan lugar a las contradicciones resultan ser clases propias, y las clases normales, las de la vida diaria de la matemática, son conjuntos. Y de hecho, por eso el axioma de par desordenado, que a propósito no lo había incluido, sí lo incluí, no lo mencioné hace un rato, es uno de los primeros que nos dice que algo es un conjunto, que el par desordenado de los conjuntos es un conjunto. El axioma de subclase nos dice que las subclases de los conjuntos son conjuntos. Vamos a introducir más axiomas de esta naturaleza y con ello vamos a poder configurar ya el punto de partida de nuestra teoría de conjuntos propiamente. Bien. Los detalles de algunas de las demostraciones están en las notas que enviamos en la sesión número 2, y otros voy a ir presentando aquí en esta exposición. Muy bien. Vamos. Grafo. Muy simple el concepto de grafo. Simplemente una clase cuyos elementos son pares ordenados. Así de simple. Un grafo se caracteriza por eso. Si U pertenece a un grafo G, esto equivale lógicamente a que U sea un par ordenado de la forma de X e Y, donde X e Y son conjuntos cualesquiera. Punto. Nada más, ¿no? Eso es todo. Este concepto es un concepto que vamos a usarlo en muchos ámbitos, entre ellos obviamente para definir la noción de función. Por ahora vamos a olvidarnos de la noción de función, no vamos a relacionarlo absolutamente, es más general que eso, y los nombres que tenemos, si bien nos van a recordar a los conceptos que aparecen en las funciones, piénsenlos independientemente de ellos. No piensen en la idea que tenemos de las funciones como esas relaciones en donde a los elementos de un conjunto les corresponde uno y solo uno de otro conjunto. Dejemos eso de lado. Vamos a hacer un esfuerzo por, como les dije la vez anterior, por no involucrar en lo que aprendemos en este momento conceptos previos, al menos de esa naturaleza. Bien, dado un grafo, tenemos varios conceptos relacionados directamente con él, el de dominio y el recorrido. Asimismo, estos conceptos de dominio y recorrido provienen de la aplicación del axioma de construcción de clases. El dominio del grafo G es simplemente la clase de todas las primeras componentes de los elementos del grafo. Recuerden que un grafo es una clase de pares ordenados. Y el recorrido de un grafo son todas las segundas componentes. Así, si tenemos un ejemplo muy sencillito, como algo así, el par ordenado de, por ejemplo, muy simple, entonces el dominio de G es simplemente la clase de las primeras componentes, que en este caso sería A2C. El recorrido de G, 1, 3D, y si por ejemplo le aumento el CE, entonces también tendría el conjunto E. Así a secas, nada más. Dado un grafo, el otro concepto relevante es el grafo inverso.
Tampoco piensen en la función inversa. Nada. Sáquenle del contexto este momento. Dado un grafo, hay G, hay otro grafo denominado el grafo inverso de G, como el grafo de todos los pares ordenados de X y Y, tales que al cambiar el orden de la primera y la segunda componente, el par ordenado de YX está en G. En este ejemplo de aquí, dado el grafo G, el grafo inverso de G sería entonces la clase de los pares ordenados de B y A, de 3 y 2, de D y C y de E y C. Así de simple. Y es muy fácil ver estas tres propiedades de los grafos o del grafo inverso, ¿no? Es muy sencillo. Que el dominio del grafo inverso de G sea el recorrido. Porque si los elementos del grafo inverso de G son los pares ordenados que se obtienen de los pares ordenados de G al cambiar la primera por la segunda componente, entonces los elementos de las primeras componentes del grafo inverso de G son las segundas componentes de los elementos del grafo G. Y formalmente también es muy fácil establecer. Voy a escribir, por ejemplo, la del recorrido, ¿no? La del recorrido. Si X pertenece al dominio del grafo inverso de G, pertenece al recorrido del grafo inverso de G, esto es equivalente lógicamente a que exista un Y tal que el par ordenado de Y y de X, recuerden, los elementos del recorrido son las segundas componentes. Pertenecen a G. Al grafo inverso de G. Y esta proposición, por la definición del grafo inverso de G, es equivalente a que el par ordenado de X y Y pertenezca a G. Y si para X existe un conjunto donde Y es la segunda componente del par ordenado donde X es la primera componente, eso significa que X pertenece al dominio de G. Aquí quisiera hacer una acotación, el uso de las variables. Suele ser frecuente usar la X para presentar la primera componente y la Y para la segunda, o la A para la primera y la B para la segunda. Bien, la fuerza, el poderío de la notación simbólica es el hecho de atribuirle significado detrás del símbolo, pero que tiene un contexto. Entonces, aquí el único contexto es la letra X, la variable X, pertenece a este conjunto. Por tanto, la única información que entra en juego es la definición, de esta clase. Nada más. No, el X suele ser siempre la primera componente. Esa es una información que no está en esta representación simbólica. En general, los aprendices de matemáticas tienden a confundir o a asimilar las variables como constantes, es decir, no pensar en que son justamente variables. Bueno, las otras dos proposiciones son idénticamente fáciles de probar, así es que les invito a que se diviertan probándolas, deduciéndolas. Bien, el otro concepto asociado a los grafos, conceptos generales, es la de composición de grafos. Nuevamente, la composición de funciones era un caso particular, obviamente, de la composición de grafos. Y bien, aquí está la definición, pero antes de hablar de definición, veamos un ejemplo de por qué esta definición tiene sentido, por qué o qué es lo que pensamos de la composición, ¿no? Entonces pongamos un par de ejemplos muy sencillitos de esta forma. El grafo G está
tiene los siguientes elementos. Tiene el par ordenado de A y B, tiene el par ordenado de A y C, tiene el par ordenado de B y C. Y el grafo H tiene el par ordenado de B y A, tiene el par ordenado de C y D, y el par ordenado de D y D. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de un grafo? No lo he dicho. Les hablé de la idea que tenemos o que se piensa con respecto a las funciones. La noción o el grafo lo que intenta es establecer una relación, esta idea intuitiva de relacionar objetos entre sí. El producto cartesiano de dos clases es un grafo, porque por definición el producto cartesiano es una clase, es un conjunto de pares ordenados. Entonces, afirmar, por ejemplo, que el par ordenado de A y B pertenece al producto cartesiano de A y B, significa decir que A está en A y que B está en B. Y lo que queremos establecer al afirmar esto es, o nuestra idea intuitiva es decir que B se relaciona con A o que el elemento que se relaciona con A en B es B. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la composición, lo que tenemos es lo siguiente. ¿Quién pertenece a la composición de G y H? Entonces, el par ordenado que pertenece a la composición de GH es aquel para el cual haya un Z, tal que la primera componente de este par ordenado, que es X, o mejor dicho, el par ordenado de la primera componente, que es X y Z, pertenezca a H, y este Z, junto con la segunda componente, pertenezca a G. Entonces, la idea es, la composición de G y H hace que el X se relaciona con alguien en H, perdón, que, digamos, el grafo H hace que X se relacione con Z y este mismo Z se relacione con Y a través del grafo G. Esa es la idea que tenemos en mente. Entonces, en el ejemplo de aquí, la composición de G y H sería la siguiente. B y A se relaciona a B, A. Y voy a ver quién relaciona a A en G. Entonces, G relaciona a A con B y también A con C. Entonces, como elementos de la composición tendríamos a B con B, porque B con A y A con B. Y también B con A y A con C, B con C. C, el par ordenado de C y D, C relaciona con D, pero G no relaciona a D con nadie. Y D con D también a D con nadie. Entonces, esta sería la composición de G y H. Veamos cuál sería la composición de H y G. Entonces, vemos que A se relaciona con B y B con A. Por tanto, el par ordenado de A y A. Vemos que H no relaciona a nadie más a B. A con C sería A con D, porque A con C y C con D, A con D. B con C y C con D, y tendríamos B con D. Esa sería la composición de H con G. No les pongo ahorita, pero no es fácil hacernos un ejemplo de que la composición de H y G bien podría ser la clase vacía. Y ahí nuevamente un uso erróneo
de la palabra no existe, no existir. La clase vacía es una clase y existe, tiene plena existencia. No tiene elementos, no hay conjuntos que pertenezcan a esto, pero la clase vacía existe. Por tanto, si la composición de dos clases es la clase vacía, la composición obviamente existe. Además es un grafo, porque la clase vacía es subclase de la clase de cualquier clase. En particular, la clase vacía es subclase del producto cartesiano. Bien, no vamos a entrar en detalles en estas presentaciones y esta es la idea del grupo de estudio. Mis exposiciones, en algunos casos, y cuando Andrés también haga las exposiciones, en algunos casos vamos a hacer ciertos detalles, pero en la mayoría no. Añadiremos información o documentos adicionales para profundizar algunas partes de los razonamientos que son más sutiles, más complejos, pero fundamentalmente vamos a presentar las ideas más importantes, ilustrar algunos ejemplos y establecer las diferentes conexiones que hay en los conceptos. Pero la carpintería, como suele decirse, las cuentas, como suele decirse, tenemos que hacerlas cada uno de nosotros, si no, no hay aprendizajes. De todas maneras, ya tendremos la oportunidad de tener sesiones en las que podemos interactuar y contestar preguntas o aclararnos. Aquí los teoremas bastante obvios, por otra parte, de que el dominio de la composición siempre esté contenido en el dominio del segundo grafo que aparece, el de la derecha, el recorrido al contrario, la condición bajo la cual el dominio de la composición es igual al dominio de H. Bien, una de las primeras aplicaciones del concepto de grafo es definir la noción de familia indexada. Este es un concepto, por ejemplo, clave. Es un concepto clave y tendremos aclaraciones o material adicional para trabajar esto. Pero ahora antes de los detalles, voy a completar la exposición del resto de los axiomas. Definimos el concepto de familia de clases indexadas. Definido esto, es decir, definido esta noción, la familia de las clases indexadas, donde la clase I es el conjunto de los índices, donde cada clase de esta familia es el conjunto de las clases tales que el par ordenado de X pertenezca a G, donde G justamente es el grafo, es esta clase que se representa con este símbolo. Repito, por el momento, dejémoslo así sin entrar en detalles. Aquí tenemos algunos ejemplos que retomo luego. Definido este concepto de familia indexada, introducimos dos conceptos claves, que son las uniones y las intersecciones de familias. Aquí, con una idea muy, muy nítida de la generalización de la unión. La unión de dos clases es la clase de todos los conjuntos que están o en A o en B, es decir, al menos tiene que estar en A o en B. Observen ustedes el concepto de la unión de una familia indexada. La clase de todos los conjuntos que pertenece al menos a una de las clases de la familia. En cambio, la intersección de dos clases son todos los conjuntos que pertenecen a las dos clases. Entonces, la intersección de la familia indexada son todos los conjuntos que pertenecen a todas las clases de la familia. Bien, con ello podemos establecer, y son generalizadas, o los nombres de estas uniones también se dicen no solo uniones de la familia, sino uniones generalizadas, porque podemos establecer las propiedades idénticas o similares a las de la unión, la intersección, como son las leyes de De Morgan, ¿no? Por ejemplo, el complemento de esta
de la unión de esta familia es la intersección de los complementos. Y el complemento de la intersección es la unión de los complementos. Se pueden establecer las asociativas, se pueden establecer las distributivas de estas familias. Tendremos oportunidad en otros momentos de trabajar directamente con ello. Bien, definido esto, establecemos estos dos resultados importantes, que son que la unión de la familia, donde la clase de índices es el par desordenado de A y B, y las clases de la familia son justamente A y B, o sea, A y B, donde A y B son conjuntos, tenemos que la unión es la unión de A y B, de ahí viene también el hecho de que sea generalizada el nombre, la unión generalizada y la intersección. Esto nos va a permitir justamente probar algo que todavía no habíamos podido establecer. Con el axioma de subclase, somos capaces de probar que si A es un conjunto, la intersección de A y B, donde ves cualquier clase, también es un conjunto. Y la razón es muy fácil, porque la intersección de A y B siempre es subclase de A. Y si A es un conjunto, por el axioma de subclase, la intersección es un conjunto. Sin embargo, ya hemos visto que la unión de A y B, donde solamente uno de los dos sea un conjunto, no es un conjunto. Y esto es muy fácil si como tomamos la clase, perdón, como B tomamos la clase universal. En ese caso, la unión sería B y con ello ya no tenemos un conjunto. Para probar que la unión de A y B es un conjunto, cuando A y B son conjuntos, requerimos de un axioma adicional. Y ese axioma viene de una segunda generalización de los conceptos de unión e intersección. Y son la unión de una clase. Entonces, noten cómo van los conceptos de unión e intersección. Dadas dos clases, por el axioma de construcción de clases, definimos la unión de A y B, la intersección de A y B. Ahora, definiendo grafo y con ello familia de clases indexadas, hemos definido la unión de la familia, la intersección de la familia. Y ahora tenemos un tercer paso. Dada una clase, hablamos simplemente de la unión de clases. Noten también la similitud con el concepto anterior. ¿Quiénes son los elementos de la unión de A? Todos los conjuntos de X, para los que son elementos de algún elemento de A. O dicho de otra manera, la unión de la clase A son todos los elementos de los elementos de A. En cambio, la intersección son todos los conjuntos que son elementos de todos los elementos de A. Bien, los ejemplos nos ayudarán a ilustrar. Vamos a hacer como decía, unos aclaratorios y una sesión en donde vamos a precisar o vamos a ilustrar mucho más todos estos conceptos. Bien, con ello vamos a establecer un nuevo axioma, que es el axioma de la unión. Y es así de simple. Si A es un conjunto, la unión de A también es un conjunto. Y así podemos establecer fácilmente el hecho de que la unión de A y B es un conjunto. La razón es porque la unión del par desordenado de A y B, voy a ponerle así mejor, si A mayúscula y B mayúscula son conjuntos, la unión del par desordenado de A y B obviamente es la unión de A y B. ¿Por qué? Recordemos, la unión de una clase son todos los elementos de la clase. Entonces, los elementos de esta unión son o los elementos de A o los elementos de B. Y eso, por definición, es la unión de A y B. Luego, si A es un conjunto y B es un conjunto, por el axioma del par desordenado, la unión de A y B es un conjunto. Por el axioma de la unión,
la unión del par desordenado de A y B es un conjunto. Y ahí, por el axioma de sustitución y esta igualdad, vamos a concluir que la unión de A y B es un conjunto. Y aquí les dejo una tarea. Acabo de mencionar el axioma de sustitución. ¿Dónde apareció? ¿Por qué estamos aplicando el axioma de sustitución? ¿Por qué? Bien. Necesitamos un concepto más, que es el concepto de partes de un conjunto. Y nuevamente, consecuencia de la aplicación del axioma de construcción de clases. En este caso, la hipótesis no se hace sobre una clase arbitraria, ya voy a explicar por qué, sino sobre un conjunto. Y es muy fácil. Partes de A es la clase de todos los subconjuntos de A. Obviamente, si A no fuera un conjunto, no podríamos poner, bueno, sí podríamos poner esto, pero solamente admitiríamos a los conjuntos que son subclases de A. El hecho de admitir que A es un conjunto nos permite afirmar que A pertenece a partes de A. Nuevamente, si A no fuera un conjunto, este concepto tendría el problema de que no podríamos admitir que A pertenece a partes de A. En principio no sería ningún problema si mantendríamos establecidas las hipótesis, pero al menos en general, en la mayoría de las cosas que vamos a hacer, no requerimos aplicar en general partes a una clase, entonces no extendemos este concepto. Aquí tenemos otro problema. ¿Es cierto que la clase vacía es elemento de partes de A? La respuesta va por dos argumentos. Sabemos que la clase vacía siempre pertenece a la clase A, a cualquier clase A. Entonces, si A fuera un conjunto, obviamente tendríamos que admitir que la clase vacía es un conjunto. Pero hasta ahora no tenemos ningún conjunto. Entonces, no podríamos hablar de la existencia de ninguna clase. Pero debería ser si tuviéramos. La otra contraparte es que esto tiene que ser un conjunto, no solamente que la clase vacía sea su clase de A. Por tanto, si ya tendríamos que la clase, o si ya tuviéramos que la clase A es un conjunto, entonces sí, efectivamente, podríamos decir que la clase vacía siempre pertenece a partes de A. Bueno, temporalmente admitimos nuevamente que la clase vacía es un conjunto, vamos a admitirlo como un axioma, como un teorema, un axioma temporal. Vamos a deducirlo del axioma de infinitud y en la siguiente sesión hablaremos por qué esto de poner temporalmente y qué significa, cuáles son los peligros potenciales de poner las cosas temporalmente o por qué podemos ponerlas temporalmente. Con esto, habiendo llegado a esto, también somos capaces de probar que si A y B son conjuntos, el producto cartesiano de A y B es un conjunto. La deducción es bastante sencilla, también tendremos oportunidad de ver los detalles y es así de simple. Se prueba o es fácil probar que el producto cartesiano de A y B es su clase de partes de la unión de A y B. No es difícil verificar esto y tampoco es difícil deducir o haber descubierto esta relación como lo veremos en su debido momento. Pero con esto es suficiente. ¿Por qué? Siempre y cuando establezcamos, bueno, no lo escribí aquí, establezcamos un axioma adicional. Si A es un conjunto, que es el axioma de partes, si A es un conjunto, vamos a admitir que partes de A también es un conjunto. Como recordamos, el axioma de construcción de clases no nos permite admitir que, no nos permite establecer si la clase creada, construida, es o no un conjunto. En particular, si A es un conjunto, partes de A, por el axioma de construcción de clases, no nos dice si es un conjunto o no. Y de los otros axiomas no podemos deducir que sea así. Y, por tanto, establecemos como un axioma el axioma de partes, que dice esto: si A es un conjunto, partes de A también es un conjunto. Bien, y con ello
se deduce que el producto cartesiano de A y B es un conjunto. ¿Por qué? Porque si A y B son conjuntos, la unión es un conjunto, partes de la unión es un conjunto, partes de partes es un conjunto, y por tanto la subclase del producto cartesiano de A y B tendrá que ser un conjunto. Y para cerrar la introducción de los axiomas, este axioma llamado de fundamentación o de los fundamentos es el que nos permite deducir este teorema. El axioma dice mucho más que este teorema y afirma fundamentalmente lo siguiente: si tenemos una clase A que no es vacía, uno de sus elementos es disjunto con el propio conjunto. Esto no suele ser obvio, no es obvio, no es inmediato, no es algo que cuando usamos o aprendemos la teoría de conjuntos lo visualizamos. Amerita una discusión mucho más detallada, que vamos a dejar para la siguiente sesión, justamente con mucho detalle, para además deducir el teorema de que la proposición A no pertenece a es verdadera para todo conjunto. Y con ello vamos a probar que la clase de Russell no solamente es su clase de la universal, sino su clase de toda, es igual a la clase universal. Bien, para no pasarnos, no sé, Andrés, ¿quieres completar? Digamos, como información adicional, vamos a modificar un poco la sesión número 3 para poder ampliar ciertas cosas que son importantes que ahora solamente las hemos expuesto de modo general. Bueno, antes de dar unas indicaciones que quería, les recuerdo, pueden poner las preguntas en los comentarios de la transmisión en vivo del Departamento de Matemáticas para contestarlas. También les quería recordar cómo es la mecánica de este grupo de estudio que estamos planteando, en el cual vamos a dar unos seminarios. Inicialmente son 5, ¿no es cierto, Juan Carlos? Así es, las primeras 5. Son 5 reuniones donde van a ser de este tipo. Una clase magistral donde hablará Juan Carlos y hablaré yo. Podrán poner sus preguntas que las contestaremos al final. Y luego he pasado esa etapa de los seminarios que vamos a dar. Ya entraremos a unas clases más interactivas con los que estén en el grupo de estudio, donde podremos conversar y ya debatir un poco más sobre algunos detalles. Por otro lado, también les queríamos indicar que la siguiente reunión va a ser el 20 de enero, ¿sí? Pero en estas semanas vamos a, como dijo Juan Carlos, a producir un poco de material que vamos a hacer llegar como videos con algunas explicaciones extras, algunas demostraciones extras, y en el material que se les compartió por correo electrónico está mucho más desglosado y explicado algunas partes o ejemplificadas también algunas de ellas. Se les manda los correos electrónicos a aquellas personas que se inscribieron en el grupo de estudio con la Asociación de Estudiantes de Matemáticas de la Politécnica. Sí, si no están inscritos y quieren que les llegue el material, pueden mandarles un mensaje a ellos para que les tengan inscritos y también les llegue los correos. Una cosa que me gustaría puntualizar aquí es que, tal como lo dijo Russell una vez, la matemática es la ciencia en la que no se sabe de qué se está hablando y si lo que se está hablando es cierto. Hasta ahorita podríamos estar hablando de nada, porque si se dan cuenta, todos los axiomas, todos los teoremas que hemos visto son del siguiente tipo. Si tal cosas son conjuntos, entonces pasa esto. Entonces, si tengo estas clases, pasa esto. Ningún axioma me da en sí hasta el momento que existe un conjunto, ¿sí? Es decir, todas las cosas que podríamos estar hablando podrían ser la misma cosa, ¿sí? La misma entidad, solo tener, es decir, puede ser que la clase universal sea igual a la clase vacía, porque no sabemos si es que existe algo más, y eso es algo muy interesante. Tenemos ya un montón de axiomas, de hecho ya solo nos falta el de la infinitud, pero no tenemos nada, no tenemos ningún conjunto, nada de lo que hemos visto hasta ahora son conjuntos. Sabemos que tenemos las clases propias, pero hasta ahí, ¿sí? Eso sería lo que quería aportar. Entonces, creo que hay una pregunta en los comentarios que nos dice Eric. ¿Cuándo una unión no es generalizada? Es la pregunta. Dice, en mi criterio podría decirse que una unión numerable es una unión generalizada
pero la unión finita de conjuntos se puede considerar una unión generalizada. Ya, a ver, la palabra generalizada no es parte de la definición en los tres casos. Hemos hablado de generalizada porque en las definición 2 y 3 generalizan la primera definición de unión. Veámoslo así. Definición de unión número 1. Dadas las clases A y B, la unión de A y B es la clase de todos los conjuntos que están o en A o en B. Definición número 2. Dada una familia de clases indexadas, la unión es esa de todos los conjuntos que pertenecen al menos a una de las clases de la familia. Y la definición número 3. Dada una clase, la unión de la clase es la clase de todos los conjuntos que son elementos de los elementos de la clase. Parece un trabalenguas, pero hay que tener claro esas tres definiciones. Definición 1, definición 2, definición 3. La 2 y la 3 generalizan la noción que tenemos o la dada en la definición. Eso es todo. Pero tenemos nombres propios. Definición de dos clases, definición de una familia de clases indexadas y definición de una clase. Esos son los conceptos que hay que manejar. Definición de dos clases, perdón, unión de dos clases, unión de una familia de clases indexadas y definición y unión de una clase. Entonces, a tu pregunta de la unión de una familia donde el conjunto de índices es numerable, obviamente es la unión de una familia. Y por supuesto, ese concepto está generalizando la unión anterior. No le pondría ni no generalizada ni generalizada. Y también hacemos esto porque, por ejemplo, no tenemos una definición estricta para unión, por ejemplo, de tres clases, ¿verdad? Ahorita no nos está permitido escribir A, el signo de la unión B y el signo de la unión C. No tenemos esto. Podríamos hacerlo, claro que lo podríamos hacer gracias al axioma de construcción de clases, donde diríamos si A, B y C son conjuntos. Ya. No, esto sí tenemos definido. Sí, eso quería decir. Ajá. Pero termina tu idea. Claro. Termina tu idea. Pero si le borras los paréntesis. Sí, no, termina nomás. Claro. Ya. Si le borras los paréntesis, podríamos definir que esto es igual a todos los X tales que X está en A, o X está en B, o X está en C. Y ya tendríamos una definición exacta para la unión de tres clases. Ahora podríamos hacer para 4, para 5, pero es algo infructuoso hacerlo de esta manera. Entonces podríamos, de cierta manera, generalizar para no hacer una definición por cada tipo con algo más amplio. En este caso sería la familia indexada. Podríamos generar la familia indexada de las tres clases A, B y C. Y con la definición 2 que nos dio Juan Carlos, ya tenemos esta definición de qué sería A unión B unión C. Otra forma de también decir cómo es la unión, qué significa A unión B unión C, sería primero demostrar que A unión, entre paréntesis, B unión C, es lo mismo que, entre paréntesis, A unión B unión C. Cuando, una vez que demostramos eso, definiríamos que la unión de A, B y C es cualquiera de las dos que está ahí puestas por Juan Carlos. Entonces, con este sentido de no dar definiciones una a una, podemos darle la característica de generalizada, ¿sí? Porque con una sola yo ya puedo definir muchas más, ¿ya? Pero es solo una característica. De ahí, como dijo Juan Carlos, cada una de estas definiciones tiene su nombre propio. La unión de dos clases, una unión de una familia indexada de clases y la unión de una clase. Sí, una observación. Tampoco tenemos la definición de la disyunción de tres proposiciones. Y precisamente esta igualdad es verdadera porque esta proposición es equivalente lógicamente a esta. O dicho de otra manera, porque la disyunción es asociativa. Bueno, y ahí nos podríamos incluso ir un poco a la lógica y hacer definir una generalizadas o conjunciones generalizadas y tenemos lo mismo. Entonces solo es no tratar de encasillarle si es generalizado o no, sino tratar de ampliar los conceptos. Sí, y claro, digamos, a ver, para cerrar dos ideas y con esto, si no hay otra pregunta. No. Ya, con esta, lo que decía Andrés hace un momento,
Estos son los 7 axiomas que tenemos hasta el momento. Sustitución, construcción de clases, par desordenado, subclase, unión, partes, fundamentación. Sustitución solamente nos dice lo que pasa entre la igualdad y la pertenencia. Construcción de clases nos habla de clases, no de conjuntos. Y de allí los 3, 4, 5 y 6 son condicionales. Si hay un conjunto o hay conjuntos, tal cosa es un conjunto. Y el de fundamentación, que rompe el estilo de los anteriores, porque está ahí para prohibirnos que los conjuntos se pertenezcan a sí mismos. Hace más cosas también, pero uno de sus objetivos es prohibirnos eso, es decir, evitarnos, o es una de las vías de evasión de la paradoja de Russell. Entonces, efectivamente, todavía la teoría que hemos desarrollado es una teoría sin conjuntos. Solo hay clases. ¿Y hay cuántas clases que hemos pensado hasta ahora? La vacía, la universal y la Russell. No tenemos nada más, ¿no? Es una familia de... Bueno, podríamos empezar a pensar en otras, pero al menos esas, podemos garantizar esas 3 de este momento. Y Pero son... de ahí, Juan Carlos, no podemos garantizar que sean diferentes. Exactamente. Hay 3 posibles clases, valga la corrección. Hay 3 posibles clases porque no sabemos si la clase vacía sea igual a la clase universal. Si no hubiera si no hubiera ningún conjunto, obviamente esto es verdadero. Y esto sería verdadero, ¿no? Y en ese sentido habría una sola clase. Pero bueno, nuestros axiomas nos garantizan que al menos hay una clase, lo cual ya es bastante. Bien, para cerrar, como estrategia para aprender, para que estas conferencias tengan sentido, para que valgan algo, es importante el trabajo con el que los que asisten a la siguiente conferencia hagan el trabajo. Tienen que revisar esto, tienen que leer el documento y tienen que intentar hacer la mayor cantidad de deducciones planteadas allí. Y obviamente anotar las preguntas que salen, que están presentes, ¿no? No hay otra manera. Venir a la siguiente sesión o revisar la sesión número 3 sin una lectura y un estudio, por eso se llama grupo de estudio, ¿no? No es nada más que eso, es un grupo de estudio. Y el estudio lo hace cada uno. Así es que les invitamos a que se tomen este tiempito hasta el 20 de enero, hagan esta revisión y podamos ampliar. De hecho, la tercera sesión la vamos a modificar un poco del planteamiento original para poder hacer precisiones muy relevantes, sobre todo de la última parte, ¿no? de esta sesión 2. No sé, Andrés, si ya... Sí, creo que bueno, eso sería todo por esta sesión. Nos estaríamos viendo en enero y el siguiente año. Entonces, gracias por haber asistido a esta reunión. Espero que les esté pareciendo interesante. ¿Ah? Y bueno, sería todo. Entonces, muchas gracias, Juan Carlos, a ti también. Nos veríamos el siguiente año. Un muy buen año para un inicio de año a todos los que están viéndonos. Hasta luego. Gracias, gracias.